Verona Rosa Maltés tenía una teoría sobre el amor. Era una enfermedad temporal con síntomas deliciosos y un final garantizado, y como toda buena científica del corazón humano, llevaba años recopilando pruebas. 47 historias, 47 relaciones que había visto nacer, florecer y marchitarse como flores de primavera, olvidadas bajo el sol de agosto. Todas documentadas en un cuaderno de cuero rojo que guardaba en el cajón de su mesilla de noche, junto a una caja de pañuelos, por si acaso, y una tableta de chocolate negro, porque algunas verdades solo se digieren con cacao. Esa mañana de octubre, sentada en la terraza de su cafetería favorita en el barrio de Malasaña, Verona añadía la historia número 48 mientras el sol de Madrid le calentaba la espalda. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de los churros de la mesa de al lado, creando esa banda sonora perfecta para su ritual de documentación. Laura y Marcos, 3 años juntos. Él le propuso matrimonio en París, bajo la Torre Eiffel, con un anillo que costó 4 meses de sueldo. Ella dijo que sí llorando de felicidad. 6 meses después, ella descubrió que él seguía hablando con su ex. Final, divorcio antes del primer aniversario. El anillo terminó en una casa de empeños. Verona suspiró, cerrando el cuaderno con suavidad. No sentía satisfacción al escribir estas historias. Al contrario, cada entrada le producía una mezcla de tristeza y resignación, como quien observa la lluvia caer sabiendo que no puede detenerla. A veces se preguntaba si era masoquismo, pero no se decía. Era investigación, era protección, era la única forma que conocía de mantener los pies en la tierra mientras el resto del mundo flotaba en nubes de ilusión romántica. «Pareces una poeta trágica con ese cuaderno», dijo una voz a sus espaldas, grave y con ese tono de diversión que ella conocía demasiado bien. O debería decir una científica loca catalogando especímenes. No necesitaba girarse para saber quién era. Solo una persona en el mundo se atrevía a interrumpirla durante su ritual matutino. Solo una persona tenía esa habilidad irritante de aparecer exactamente cuando ella menos lo esperaba. Santiago Montenegro se dejó caer en la silla frente a ella, con la gracia descuidada de alguien que nunca había tenido que esforzarse por llamar la atención, y vaya que la llamaba. Verona lo había notado desde el primer día que lo conoció, hace ya 5 años, en la boda de unos amigos en común, una boda que, por cierto, ya ocupaba la página 23 de su cuaderno bajo el título Alejandra y David. El vestido costó más que el matrimonio duró. «Buenos días a ti también, Santiago», respondió ella, guardando el cuaderno en su bolso con un movimiento casual que no engañaba a nadie. «¿No deberías estar en algún sitio importante haciendo cosas importantes?» «Estoy exactamente donde quiero estar», dijo él robando un trozo de su croissant sin pedir permiso, como hacía siempre. «Haciendo exactamente lo que quiero hacer». «¿Robar mi desayuno?» «Molestarte. El croissant es un bonus». Verona puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar que una sonrisa tirara de las comisuras de sus labios. Esa era la cosa con Santiago. Era absolutamente imposible mantenerse seria a su lado. Era como intentar no reírse durante un funeral cuando alguien suelta un comentario inapropiado. Incorrecto pero inevitable. Lo observó mientras él hacía señas al camarero para pedir su café y se permitió un momento de honesta apreciación. Santiago era, objetivamente hablando, ridículamente guapo. El tipo de guapo que hacía que las mujeres se chocaran con farolas. Pelo oscuro que siempre parecía perfectamente despeinado, mandíbula que podría cortar cristal y unos ojos color miel que brillaban con picardía perpetua. Llevaba una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, revelando un atisbo de piel bronceada que Verona definitivamente no estaba mirando, y unos vaqueros oscuros que se ajustaban de una manera que debería ser ilegal antes del mediodía. Pero lo que realmente hacía peligroso a Santiago no era su físico, aunque ayudaba, vaya que sí ayudaba. Era esa combinación letal de inteligencia afilada, humor irreverente y una capacidad casi sobrenatural para hacer que cualquier persona se sintiera como el centro del universo cuando hablaba con ella. Verona había visto a docenas de mujeres caer rendidas a sus pies. Había documentado al menos 6 de sus relaciones en su cuaderno, cada una más corta que la anterior. Y cada vez sin falta el mismo patrón: pasión intensa,
promesas susurradas y luego en el final. Por eso ella nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, cruzaría esa línea con él. Eran amigos, buenos amigos, y pretendía que siguiera siendo así. ¿Qué historia trágica estabas escribiendo ahora?, preguntó Santiago cuando llegó su café. Déjame adivinar. ¿Los vecinos del tercero? ¿Tu prima y su novio del gimnasio? ¿Laura y Marcos? ¿Los del anillo de París? Santiago silbó bajo. ¡Qué desperdicio de Torre Eiffel! Pobre Marcos, siempre supe que era un desastre. El punto no es Marcos, dijo Verona, inclinándose hacia adelante. El punto es que todos son un desastre, tarde o temprano. Es matemática pura, Santiago. El 100% de las relaciones que he observado han terminado. 48 de 48. Técnicamente, las que no han terminado todavía no pueden contarse como fracasos. Dame tiempo. Todas caen eventualmente. Santiago la miró por un largo momento, y había algo en sus ojos que Verona no supo identificar. Algo más serio de lo habitual. ¿Sabes cuál es tu problema, Verona Rosa Maltés? Ilumíname, por favor. Siempre es un placer recibir críticas no solicitadas con mi desayuno. Que escribes sobre el amor como si fueras una espectadora en un teatro. Tomas notas, analizas los actos, predices el final. Te sientas en tu butaca con tu cuaderno rojo, sintiéndote superior porque puedes ver cómo termina la obra, pero nunca, ni una sola vez, te has subido al escenario. Verona sintió algo apretarse en su pecho, tal vez porque desde mi asiento tengo mejor vista. Puedo ver las trampas del escenario, los cables que sostienen a los actores, el telón que inevitablemente caerá. ¿Por qué iba a querer participar en una obra que sé que termina mal? O tal vez, dijo Santiago inclinándose hacia ella hasta que pudo oler su colonia, ese aroma a madera y algo cítrico que siempre le hacía pensar en noches de verano. Tienes miedo de descubrir que si te subieras al escenario, podrías olvidarte de que es solo una obra. Podrías perderte en el papel, podrías sentir algo real. El corazón de Verona latió un poco más rápido. Lo culpó al café. No tengo miedo, Santiago. Solo soy realista. Eres una cobarde disfrazada de cínica, dijo él, pero lo dijo sonriendo con esa ternura que siempre la desarmaba. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Viniendo de alguien que cambia de novia como de calcetines, me resulta difícil tomar en serio tu opinión sobre el amor. ¿Cuántas páginas de mi cuaderno ocupas ya? Ah, pero ahí te equivocas. Santiago se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho de una manera que hacía maravillas por sus hombros. Yo al menos lo intento. Me lanzo de cabeza, me estrello espectacularmente y luego me levanto a intentarlo de nuevo. Tú ni siquiera entras a la piscina, porque sé que está vacía. La piscina siempre está vacía, Santiago. ¿Y si no lo estuviera? ¿Y si una vez, solo una, el agua fuera real? Lo está. Siempre lo está. 48 historias no mienten. Se miraron el uno al otro a través de la mesa, ninguno dispuesto a ceder. Era un baile que llevaban años practicando, cada uno firme en sus posiciones, ninguno capaz de convencer al otro. Fue Santiago quien rompió el momento, sacando el móvil de su bolsillo. «Tengo una reunión en 1 hora», dijo, dejando dinero suficiente para pagar el café de ambos. Pero esta conversación no ha terminado. Esta conversación terminó hace 5 años. Solo seguimos teniendo la misma discusión con palabras diferentes. Él se levantó, pero en lugar de marcharse, rodeó la mesa y se inclinó hacia ella. Verona contuvo la respiración cuando sintió sus labios rozar su mejilla, justo en la comisura de sus labios. No era un beso romántico, nunca lo era, pero tampoco era completamente inocente. «Un día de estos», susurró él contra su piel, «voy a demostrarte que estás equivocada, Verona Rosa Maltés. Y cuando lo haga, quiero estar presente para ver tu cara». Y luego se fue, dejándola con el corazón latiendo demasiado rápido, las mejillas demasiado calientes y la convicción absoluta de que Santiago Montenegro era exactamente el tipo de problema que no podía permitirse tener. Verona esperó hasta que lo perdió de vista para sacar de nuevo el cuaderno. En la última página, donde guardaba sus notas personales, escribió con letra temblorosa: «Nota mental, Santiago me confunde, pero confusión no es amor, atracción no es amor. Que el corazón me lata más rápido cuando está cerca no significa nada, y aunque significara algo, sería temporal, todo lo es, siempre».
Cerró el cuaderno con más fuerza de la necesaria y pidió otro café. Lo necesitaba. 3 semanas después, Verona estaba en la oficina revisando los últimos detalles de su traslado a Buenos Aires, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Santiago. «Necesito verte. Es urgente. ¿Puedes venir a mi piso esta noche? 20C0». Verona frunció el ceño, releyendo el mensaje 3 veces como si las palabras fueran a cambiar. En 5 años de amistad, Santiago jamás había usado la palabra urgente para nada que no involucrara fútbol, la última temporada de alguna serie que ambos seguían, o aquella vez que encontró un restaurante de ramen que juraba era mejor que cualquier cosa en Tokio. «¿Estás bien?», respondió sintiendo una punzada de preocupación genuina. «Sí, no, es complicado. Solo ven, por favor». El por favor la convenció. Santiago raramente pedía nada. Era el tipo de persona que tomaba lo que quería del mundo con una sonrisa, no el que pedía permiso. Verlo usar esa palabra era como ver a un león pedir por favor antes de cazar. Antinatural, alarmante. Pasó el resto de la tarde distraída, mirando el reloj cada 5 minutos, inventando escenarios cada cual más absurdos sobre qué podría ser tan urgente. ¿Estaba enfermo? ¿Problemas con la empresa? ¿Había dejado embarazada a alguna de sus conquistas? Con Santiago, cualquier cosa era posible. A las 8 en punto, Verona tocaba el timbre de su ático en el barrio de Salamanca, con un nudo en el estómago que achacó a haber saltado la cena. Cuando él abrió la puerta, lo primero que notó fue que parecía nervioso. Santiago Montenegro, el hombre que podía encantar a una sala entera con una sonrisa, que negociaba contratos millonarios sin despeinarse, que había conquistado a medio Madrid sin esfuerzo aparente, estaba nervioso. Se había cambiado de ropa al menos una vez, a juzgar por la camisa ligeramente arrugada, y su pelo estaba más desordenado de lo habitual, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. «Tengo vino, del bueno, no del que compro cuando no me importa lo que piensen mis invitados. Más vale que sea excelente si me has hecho cruzar media ciudad un martes por la noche, dejando plantada a mi bañera y a mi serie». El ático de Santiago era espacioso, decorado con gusto minimalista, con ventanales enormes que ofrecían una vista espectacular del skyline madrileño. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas y en noches claras podías ver hasta la Sierra de Guadarrama. Pero también tenía toques personales que siempre sorprendían a Verona. Fotos familiares en las estanterías, una colección de vinilos junto al sofá que iba desde los Beatles hasta Bad Bunny, y una planta que milagrosamente parecía estar viva. «¿Cómo está Fernanda?», preguntó Verona señalando la planta mientras se acomodaba en el sofá de cuero color caramelo. «Espléndida. Resulta que el secreto era hablarle. Le cuento sobre mi día y ella florece. Es mi relación más estable hasta la fecha». Eso es tremendamente triste y ligeramente adorable a partes iguales. Santiago sirvió 2 copas de Rioja, del bueno de verdad, notó ella, y se sentó frente a ella en el sillón, pero en lugar de recostarse con su languidez habitual, estaba sentado en el borde, los codos apoyados en las rodillas, tenso como la cuerda de un violín. «Me he enterado de lo de Buenos Aires», dijo sin preámbulos, como arrancando una tirita de golpe. Verona parpadeó. No había contado a nadie sobre el traslado, solo a Carmen, su compañera de piso, bajo promesa de secreto absoluto. Carmen tiene la boca muy grande para alguien que prometió guardar el secreto bajo pena de muerte. Carmen está preocupada por ti, y yo también. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «¿Por qué no me lo contaste?». «Porque no hay nada que contar todavía. Es solo una oferta. Una oferta que claramente estás considerando seriamente, dado que llevas semanas investigando barrios en Buenos Aires». «Sí, Carmen también me contó eso. Voy a matarla, lentamente. Verona». El uso de su nombre completo, sin diminutivos ni bromas, la detuvo. Santiago la miraba con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. «Es una oportunidad increíble», dijo, odiando lo defensiva que sonaba su voz. 3 años coordinando el proyecto de expansión de la empresa en Latinoamérica. «Mi carrera...». «No me importa tu carrera», interrumpió Santiago, y había una intensidad en su voz que Verona no reconocía. «Bueno, sí me importa.
Pero no es por eso que estamos aquí. Me importas tú. Me importa que te vas al otro lado del mundo durante 3 años, como si fuera la cosa más normal del mundo, sin siquiera mencionármelo. Santiago, no tengo que pedirte permiso para vivir mi vida. Déjame terminar. Se levantó, comenzando a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Era la primera vez que lo veía tan agitado. Llevo 3 semanas pensando en esto, en cómo decirlo, en si debería decirlo. He ensayado este discurso unas 20 veces delante del espejo y todavía no sé si estoy haciendo lo correcto, pero he llegado a una conclusión. ¿Cuál? Que estoy cansado de ser un cobarde. Verona lo miró sin comprender. No te sigo. Santiago dejó de caminar y se acercó a ella en el sofá. No la tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, oler esa colonia que siempre la distraía. «He leído tu cuaderno», dijo. El corazón de Verona se detuvo, el mundo se detuvo, el tiempo se detuvo. ¿Qué? Aquella noche en casa de Marta, cuando te quedaste dormida después de la cena porque insististe en probar todos los vinos que Javi trajo de La Rioja, se cayó de tu bolso cuando lo moviste. Solo leí unas páginas, lo juro, pero fue suficiente. No tenías derecho. Su voz sonaba extraña, distante. Ese cuaderno era su secreto más íntimo, su vergüenza más privada. Nadie debía verlo. Lo sé y lo siento. Pero me hizo entender algo. ¿El qué? ¿Que soy una lunática que documenta el fracaso ajeno? ¿Que tienes miedo?, dijo él suavemente arrodillándose frente a ella. Que cada historia que escribes es una armadura más que te pones. Que estás tan convencida de que el amor tiene fecha de caducidad que ni siquiera te permites probarlo. Verona sintió las lágrimas amenazar con salir. ¿Y tú qué sabes del amor, Santiago? Tú que coleccionas mujeres como trofeos y luego las descartas cuando te aburres. Tienes razón, admitió él. He sido un desastre. Cada relación que he tenido ha sido superficial. Pero ¿sabes por qué ninguna funcionó? Porque eres incapaz de comprometerte. Porque ninguna de ellas eras tú. El silencio fue ensordecedor. Verona podía escuchar el latido de su propio corazón, demasiado fuerte. Santiago, no puedes... Déjame terminar. Sus manos encontraron las de ella. No te estoy pidiendo que te enamores de mí. Sé que no crees en eso, pero te estoy pidiendo una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Te vas a Buenos Aires en 3 meses. Dame esos 3 meses. Sé mi novia. De verdad, no de mentira. Vivamos esto como si fuera real, porque para mí lo será. Santiago, y cuando pasen los 3 meses, continuó, te vas, sin dramas, sin reproches. Tú tendrás tu historia número 49 para escribir en tu cuaderno, la prueba de que tenías razón. Y yo tendré 3 meses de lo que siempre quise. Eso es una locura, dijo Verona, pero su voz ya no sonaba tan segura. Probablemente. Alguien va a salir herido. Seguramente. Vas a arrepentirte. Imposible. De lo único que me arrepiento es de haber esperado 5 años para decirte esto. Verona intentó encontrar el fallo en su lógica, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía de una manera retorcida. 3 meses, con fecha de inicio y fecha de fin, sin expectativas de eternidad, sin promesas imposibles, solo vivir, experimentar, sentir, y cuando terminara, porque terminaría, como todo terminaba, al menos lo haría con alguien que lo veía venir. Además, la idea de pasar 3 meses besando a Santiago Montenegro no era exactamente un sacrificio. La idea de finalmente cruzar esa línea que llevaba años evitando era aterradora y excitante en partes iguales. Si hago esto, dijo lentamente, hay reglas. Los ojos de Santiago se iluminaron con esperanza. Las que quieras. Primera, cuando termine, termina. Nada de grandes gestos románticos de último minuto en el aeropuerto. El día 90 es el día final. Hecho. Segunda, esto queda entre nosotros hasta que decidamos lo contrario. De acuerdo. Tercera, si se vuelve demasiado complicado, cualquiera puede terminar antes sin explicaciones. Santiago asintió. ¿Algo más? Verona lo miró. A este hombre que había sido su amigo durante 5 años, que conocía sus defectos y sus miedos, y que aún así la miraba como si fuera lo más fascinante que había visto en su vida. Sí, dijo, bésame, ahora, antes de que cambie de opinión.
La sonrisa que iluminó el rostro de Santiago podría haber encendido toda Madrid. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para retractarse, pero Verona no se movió. Por primera vez en su vida, eligió quedarse, y cuando sus labios finalmente encontraron los de ella, suaves y firmes a la vez, con sabor a vino y a promesas peligrosas, Verona tuvo un único pensamiento coherente antes de perderse en la sensación. ¿En qué demonios me he metido? Pero por primera vez, la pregunta no sonaba a miedo, sonaba a esperanza. El primer día oficial de su relación con fecha de caducidad amaneció con un mensaje de Santiago a las 7 de la mañana. «Buenos días, novia. ¿Lista para el día 1 de 90?» Verona se quedó mirando el teléfono desde su cama, con el pelo revuelto y una mezcla de pánico y emoción burbujeando en su estómago. Novia. La palabra sonaba extraña aplicada a ella, como un vestido prestado que no estaba segura de cómo usar. Son las 7 de la mañana. Los novios normales no envían mensajes a esta hora. Nunca dije que fuera un novio normal. Además, llevo despierto desde las 5 pensando en ti. Parecía justo compartir el insomnio. Verona sintió algo cálido expandirse en su pecho y lo aplastó inmediatamente. Era solo Santiago siendo Santiago. Encantador, seductor, temporal. Nos vemos esta noche. Yo elijo el lugar. ¿Debería preocuparme? Probablemente. Guardó el teléfono y se quedó mirando el techo de su habitación. 90 días. Había aceptado ser la novia de Santiago Montenegro durante 90 días. ¿En qué estaba pensando? Pero entonces recordó el beso de la noche anterior, la forma en que sus labios se habían movido contra los de ella, primero suaves, explorando, y luego más urgentes cuando ella había respondido. La manera en que sus manos habían encontrado su cintura, atrayéndola más cerca. El sonido que él había hecho, algo entre un suspiro y un gemido, cuando ella había enredado los dedos en su pelo. Se había ido de su apartamento a las 11 de la noche, con los labios hinchados y la certeza absoluta de que estaba jugando con fuego. Pero qué delicioso era el calor. Esa noche, Verona lo esperaba en la puerta de un pequeño restaurante en Lavapiés. Había elegido el lugar deliberadamente. Nada de restaurantes elegantes con vistas panorámicas, nada de mesas con velas y violinistas. Solo buena comida, ambiente ruidoso y cero romanticismo artificial. Si iban a hacer esto, lo harían a su manera. Santiago llegó 5 minutos tarde, ligeramente sin aliento, con el pelo más desordenado de lo habitual y una sonrisa que debería venir con una advertencia de peligro. Perdona el retraso. Una reunión que se alargó. Se inclinó para besarla y Verona se encontró inclinándose hacia él antes de poder pensarlo. Esto es Casa Lucio, la mejor tortilla de patatas de Madrid. Santiago miró el local, con sus mesas de madera gastada y su bullicio de conversaciones, y su sonrisa se ensanchó. Pensé que me llevarías a algún sitio pretencioso para torturarme. ¿Por qué haría eso? Porque eres tú, y porque probablemente quieres demostrar que esto no te afecta en absoluto. Maldito fuera por conocerla también. Solo quiero tortilla, mintió. Claro que sí. Se sentaron en una mesa del fondo, tan cerca el uno del otro, que sus rodillas se rozaban bajo el mantel. Verona era hiperconsciente de cada punto de contacto. Su rodilla contra la de él, su mano rozando la suya cuando alcanzaba el pan, el calor de su cuerpo atravesando el espacio entre ellos. Entonces, dijo Santiago después de pedir, ¿cómo funciona esto exactamente? ¿Funcionar qué? Ser tu novio. ¿Hay un manual? ¿Instrucciones? ¿Un código de conducta que deba seguir? Verona tomó un sorbo de vino para ganar tiempo. Es bastante simple. Hacemos cosas de pareja. Salimos, cenamos, pasamos tiempo juntos, y en 90 días yo me voy a Buenos Aires y tú vuelves a tu vida de soltero. Suena muy clínico. Es práctico. ¿Y qué hay de las otras cosas? ¿Qué otras cosas? Santiago se inclinó hacia ella y su voz bajó a ese registro grave que hacía cosas inapropiadas a su sistema nervioso. Las cosas de pareja que no son salir y cenar, las cosas que pasan cuando no estamos en público. El calor subió por el cuello de Verona hasta sus mejillas. Maldita piel clara que la delataba siempre. Eso lo decidiremos sobre la marcha. ¿Sobre la marcha?, repitió él divertido. Verona Rosa Maltés, la mujer que tiene un cuaderno para documentar el fracaso ajeno, ¿va a improvisar?
Hay ciertas cosas que no se pueden planificar. ¿Cómo qué? Como esto, dijo ella, y antes de poder pensarlo 2 veces, se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso diferente al de la noche anterior, más seguro, más intencional. Un beso que decía, estoy aquí, elegí estar aquí, y voy a aprovechar cada segundo. Sabía a vino tinto y a decisiones peligrosas, y cuando la lengua de Santiago rozó la suya, Verona sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando se separaron, Santiago la miraba con una expresión que no supo descifrar. Sus ojos estaban más oscuros de lo habitual, y había un rubor en sus mejillas que la hizo sentir absurdamente orgullosa. Vaya, dijo él, su voz ligeramente ronca. Eso fue sobre la marcha. Me gusta sobre la marcha. Me gusta mucho sobre la marcha. La tortilla llegó, y Verona agradeció la distracción. Necesitaba un momento para recuperar el equilibrio, para recordarse a sí misma que esto era temporal, que tenía fecha de caducidad, que no podía permitirse olvidarlo. Pero era difícil recordar las reglas cuando Santiago la miraba así, como si fuera la única persona en el restaurante, como si fuera la única persona en el mundo. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que esta tortilla está increíble. Mentirosa. ¿Perdona? Tienes esa arruga entre las cejas, la que aparece cuando estás pensando demasiado. Verona se llevó la mano a la frente instintivamente. No tengo ninguna arruga. Sí la tienes. Es adorable. Y aparece cada vez que intentas convencerte de algo que no sientes. Eres insoportable. Y aún así aceptaste ser mi novia. Temporalmente. Temporalmente, acordó él. Pero había algo en su sonrisa que sugería que no se lo creía del todo. Terminaron la cena entre conversación fácil y risas que Verona no tuvo que fingir. Esa era la cosa con Santiago. Siempre había sido fácil estar con él. La conversación fluía, los silencios no eran incómodos, y él tenía la habilidad de hacerla reír incluso cuando estaba decidida a mantenerse seria. Cuando salieron del restaurante, el aire de octubre era fresco pero agradable. Santiago tomó su mano como si fuera lo más natural del mundo, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Te acompaño a casa?, preguntó. Es pronto todavía. ¿Quieres caminar un poco? Verona debería haber dicho que no. Debería haber vuelto a su apartamento, a la seguridad de su cuaderno rojo y sus teorías sobre el amor. Pero la mano de Santiago era cálida en la suya, y la noche era bonita, y por una vez en su vida quería dejar de pensar. Sí, dijo. Quiero caminar. Pasearon por las calles de Madrid sin rumbo fijo, hablando de todo y de nada. Santiago le contó sobre su día, sobre la reunión interminable con inversores que no entendían su visión. Verona le habló de su proyecto en Buenos Aires, de las oportunidades que representaba, de los miedos que no admitía ante nadie más. ¿Tienes miedo de irte?, preguntó él en algún momento cuando pasaban por la Plaza Mayor iluminada por farolas antiguas. Un poco, admitió. Es un país nuevo, un continente nuevo. No conozco a nadie allí. Vas a estar increíble. Siempre lo estás. ¿Siempre? Siempre. Aunque intentes esconderte detrás de ese cuaderno rojo tuyo, eres la persona más valiente que conozco. Verona se detuvo, mirándolo con sorpresa genuina. ¿Valiente? Llevo toda la vida evitando el amor porque me da miedo. Exacto, dijo Santiago deteniéndose frente a ella y tomando sus 2 manos entre las suyas. Te da miedo, pero aquí estás, conmigo, arriesgándote. Eso es valentía, Verona. No es la ausencia del miedo, es hacer las cosas a pesar de él. Ella no supo qué responder a eso. Las palabras de Santiago habían tocado algo en su interior, algo que llevaba años protegiendo con capas y capas de cinismo. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Se puso de puntillas y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue más largo, más profundo. Las manos de Santiago encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, hasta que no quedaba espacio entre ellos. Las de ella se aferraron a su camisa como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Cuando la lengua de él rozó la suya, Verona sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Los labios de Santiago estaban hinchados por los besos y había algo salvaje en su mirada que hizo que el estómago de Verona diera un vuelco. «Día 1», murmuró Santiago contra sus labios, su aliento cálido mezclándose con el de ella. «Solo quedan 89». Verona sonrió, y por primera vez,
La cuenta atrás no sonó como un alivio, sonó como una amenaza. 2 semanas después, Verona tenía un problema. El problema medía 1,85 m, tenía ojos color miel y había desarrollado la irritante costumbre de aparecer en sus pensamientos a todas horas del día y de la noche. Estaba pensando en Santiago mientras trabajaba, mientras comía, mientras intentaba dormir, mientras se duchaba, especialmente mientras se duchaba, porque entonces recordaba la forma en que la había besado contra la puerta de su apartamento la noche anterior, y su mente se iba a lugares que definitivamente no eran apropiados para una persona que supuestamente tenía el control de la situación. El plan había sido simple: disfrutar de 3 meses de compañía agradable, satisfacer la curiosidad de años y despedirse sin dramas cuando llegara el momento. Fácil, limpio, sin complicaciones emocionales. El problema era que nadie le había avisado de los efectos secundarios. Efecto secundario número 1: no podía dejar de mirarlo. Cada vez que estaban juntos, sus ojos lo buscaban como imanes buscando el norte. La forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba pensando. La curva de su sonrisa cuando decía algo que sabía que la haría reír. Los músculos de sus antebrazos cuando se remangaba la camisa. La línea de su mandíbula cuando giraba la cabeza. El movimiento de su garganta cuando tragaba. Era ridículo. Era patético. Era absolutamente involuntario. Y lo peor era que él lo sabía. Lo pillaba mirándolo constantemente, y cada vez que sus ojos se encontraban, Santiago sonreía de esa manera que decía: «Te he visto». Y Verona quería morirse de vergüenza, pero también quería besarle esa sonrisa arrogante de la cara. Efecto secundario número 2. Había empezado a tener favoritos. Su sonrisa favorita era la que aparecía justo antes de besarla, esa mezcla de ternura y deseo que la derretía por dentro. Su momento favorito del día era cuando él la llamaba por la noche, justo antes de dormir, solo para escuchar su voz y contarle alguna tontería sobre su día. Su palabra favorita era novia, especialmente cuando él la susurraba contra su oído como si fuera un secreto solo para ellos. También había descubierto sus lugares favoritos en él: el hueco de su cuello, donde su colonia era más intensa y su pulso latía bajo sus labios, sus manos grandes y cálidas que la hacían sentir pequeña y protegida cuando la rodeaban, su espalda, ancha y musculosa, bajo sus dedos cuando lo abrazaba. Efecto secundario número 3, y este era el más preocupante: los celos. Verona Rosa Maltés, la mujer que había documentado 48 relaciones fallidas, la que estaba absolutamente convencida de que el amor era temporal, la que tenía un acuerdo perfectamente racional con fecha de caducidad, estaba celosa. Lo descubrió un viernes por la noche, cuando fueron juntos a la inauguración de una galería de arte. Santiago conocía al dueño, un tipo llamado Marcos, que Verona decidió odiar inmediatamente, sin ninguna razón válida. La galería estaba llena de gente guapa bebiendo vino caro y fingiendo entender el arte moderno. Cuadros abstractos con precios obscenos, esculturas que parecían errores de fundición y conversaciones pretenciosas sobre la deconstrucción del espacio negativo. Santiago se movía entre ellos como pez en el agua, encantador y magnético, atrayendo miradas a su paso como la luna atrae las mareas. Y las miradas, notó Verona con creciente irritación, venían principalmente de mujeres. Una morena cerca de la barra, una pelirroja junto a una escultura imposible, un grupo de amigas que no paraban de mirarlo y cuchichear. Verona las catalogaba mentalmente, añadiéndolas a una lista negra imaginaria que crecía por segundos. Pero la que realmente encendió su furia fue la rubia. Alta, piernas kilométricas, vestido rojo que no dejaba nada a la imaginación y probablemente costaba más que el alquiler mensual de Verona. Se acercó a Santiago con la excusa de preguntar sobre un cuadro y se quedó hablando con él durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos. 10 minutos en los que tocó su brazo 3 veces, en los que se inclinó hacia él enseñando un escote que debería requerir licencia, en los que se rió de algo que él dijo con una carcajada exagerada y falsa que hizo que Verona quisiera arrancarle el pelo rubio teñido mechón a mechón. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, que había venido con ella y la miraba con diversión mal disimulada.
Perfectamente. Tienes cara de querer asesinar a alguien. No sé de qué hablas. Verona, estás aplastando tu copa de vino con tanta fuerza que me sorprende que no se haya roto. Verona miró su mano, y efectivamente sus nudillos estaban blancos alrededor del cristal. Aflojó el agarre con esfuerzo consciente, respirando hondo para calmarse. Es solo que esa mujer es muy persistente. Estás celosa, dijo Carmen como si acabara de descubrir el secreto del universo. Dios mío, Verona Rosa Maltés está celosa. Esto es histórico. Debería documentarlo. No estoy celosa. Esto es un acuerdo temporal. No tengo derecho a estar celosa. Sería completamente irracional y contrario a todo lo que... Y sin embargo, Carmen, te juro que si terminas esa frase, te hago tragar ese cuadro abstracto de allí. Pero no tuvo que terminarla, porque en ese momento Santiago se excusó de la rubia y cruzó la sala directamente hacia ella. Sus ojos no se desviaron ni una vez hacia ninguna otra mujer en el camino. Caminaba con propósito, con determinación, como si ella fuera el único destino posible en un mapa lleno de opciones. Te estaba buscando, dijo, tomando su mano y entrelazando sus dedos. ¿Me acompañas a ver algo? La llevó a una esquina más tranquila de la galería, donde había un pequeño cuadro que Verona no había notado antes. Era una pareja bailando bajo la lluvia, los colores difuminados como si el mundo a su alrededor se estuviera derritiendo. Había algo íntimo en la pintura, algo que hablaba de conexión y de olvidar todo lo demás. ¿Por qué me traes aquí?, preguntó ella, su voz más suave de lo que pretendía. Porque parecías a punto de cometer un homicidio y pensé que necesitabas un respiro, dijo él, y había humor en su voz, pero también algo más suave, más tierno. Y porque quería decirte algo. ¿Qué? Santiago se volvió hacia ella, su mano todavía sosteniendo la suya. Esa mujer, Patricia, es la ex de un socio mío. Lleva media hora intentando que le presente inversores para su startup de no sé qué. No estaba flirteando conmigo. No me importa si estaba flirteando contigo, mintió Verona. Esto es temporal, ¿recuerdas? Puedes hablar con quien quieras. Puedo, acordó él, pero no quiero. No cuando la única persona con la que quiero hablar está al otro lado de la sala mirándome como si quisiera prenderme fuego. No te estaba mirando así. Verona, dijo él acercándose hasta que apenas los separaban centímetros. Estás celosa. No lo estoy. Lo estás. Y es adorable. No soy adorable. Soy racional. Y práctica. Y... Santiago la besó. Ahí mismo, en medio de la galería, rodeados de gente pretenciosa y arte que no entendían. La besó como si quisiera borrar cualquier duda de su mente, cualquier inseguridad, cualquier pensamiento sobre rubias en vestidos rojos. Cuando se separaron, Verona había olvidado por qué estaba molesta. Para que quede claro, murmuró él contra sus labios, no me interesa nadie más, ni Patricia, ni ninguna otra mujer en esta sala. Solo tú. Santiago, esto es temporal. Lo sé, interrumpió él y su voz era seria pero suave. Pero temporal no significa que no sea real. Y ahora mismo, en este momento, eres la única persona que existe para mí. No la rubia del vestido rojo, no la morena de la barra, no ninguna otra mujer en esta sala ni en ninguna otra sala del mundo. Solo tú. ¿Está claro? Verona asintió, incapaz de encontrar palabras. Había algo en la forma en que Santiago la miraba que le quitaba el aliento, algo que iba más allá del deseo físico. Era como si pudiera ver a través de todas sus defensas, todas sus armaduras, todas las páginas de su cuaderno rojo, y aún así eligiera quedarse. Bien, dijo él, y su sonrisa volvió, esa sonrisa que la desarmaba cada vez. Ahora, ¿podemos irnos de esta galería horrible y buscar algo de comer? Me muero de hambre, y el arte moderno me deprime profundamente. Verona se rió, y el sonido la sorprendió. Era una risa ligera, libre, sin la carga habitual de cinismo y autoprotección. «Sí», dijo poniéndose de puntillas para darle un beso rápido. «Vámonos de aquí». Salieron de la galería tomados de la mano, dejando atrás el vino caro, las conversaciones pretenciosas y la rubia del vestido rojo que los miraba con expresión de derrota. Y Verona intentó ignorar la vocecita en su cabeza que le recordaba que esto tenía fecha de caducidad. 76 días, le susurró la voz. Solo quedan 76 días. Pero por primera vez no quiso escucharla. Por primera vez
Quiso quedarse exactamente donde estaba, con su mano en la de Santiago, caminando por las calles de Madrid, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Día 32. Quedaban 58 días, y Verona había dejado de contarlos. Bueno, eso era mentira. Los contaba obsesivamente, cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Pero había dejado de mencionarlos en voz alta, porque cada vez que lo hacía, algo en los ojos de Santiago se oscurecía de una manera que le apretaba el corazón. Esa noche estaban en el apartamento de él, después de una cena que habían cocinado juntos entre risas y besos robados. La cocina había quedado hecha un desastre, harina en el suelo, salsa de tomate en la encimera y un intento de risotto que había terminado siendo más pegajoso que cremoso, pero ninguno de los dos parecía importarle. Verona estaba acurrucada en el sofá con una copa de vino, mientras Santiago buscaba algo en su colección de vinilos. «¿Qué te apetece escuchar?», preguntó él por encima del hombro. «Sorpréndeme». Lo observó moverse por la habitación y se permitió un momento de pura apreciación. Llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta negra que se ajustaba a sus hombros de manera casi obscena. Estaba descalzo, con el pelo revuelto, y había algo en esa versión doméstica de Santiago que la afectaba más que cualquier traje de diseñador. Este era el Santiago que nadie más veía, el que cantaba desafinado mientras cocinaba, el que hablaba con su planta Fernanda como si fuera una persona real con opiniones y sentimientos, el que se quedaba dormido en el sofá viendo documentales sobre el espacio y luego juraba que no había cerrado los ojos ni un segundo, el que le robaba las mantas por la noche y luego lo negaba con cara de inocente por la mañana. Este era el Santiago del que se estaba enamorando. El pensamiento la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. No podía estar enamorándose. Ese no era el trato. El trato era disfrutar, experimentar y luego marcharse con una historia más para su cuaderno. El trato era mantener el control, observar desde la distancia segura de alguien que sabe cómo termina la película. Pero el control se había evaporado en algún punto entre el día 1 y el día 32, y Verona no tenía ni idea de cómo recuperarlo. Ni siquiera estaba segura de querer recuperarlo. Las primeras notas de una canción llenaron el apartamento. Algo lento, sensual, con una voz que hablaba de deseo y noches interminables. Santiago se acercó a ella y extendió su mano. «Baila conmigo». «No sé bailar». «Mentira. Te he visto bailar en la boda de Marta. Estaba borracha». «Entonces imagina que estás borracha». Verona puso los ojos en blanco, pero tomó su mano y dejó que la levantara del sofá. Santiago la atrajo hacia él, una mano en su cintura, la otra entrelazada con la suya. «Esto es ridículo», murmuró ella, pero sus pies ya se movían al ritmo de la música. «Esto es romántico. Es lo mismo». Santiago se rió y el sonido vibró contra ella donde sus cuerpos se tocaban. «Tu problema es que confundes el romanticismo con la debilidad», dijo haciéndola girar lentamente y luego atrayéndola de nuevo. «Crees que si te permites disfrutar esto, si te permites sentir, de alguna manera estás perdiendo. No creo eso». «Sí lo crees. Llevas toda la vida construyendo murallas, Verona. Murallas de cinismo, de estadísticas, de historias de fracasos ajenos. Pero aquí está el secreto». La atrajo de nuevo hacia él, más cerca esta vez, hasta que sus frentes casi se tocaban y sus alientos se mezclaban. «Sentir no es perder. Sentir es vivir. Y tú mereces vivir, no solo observar desde la distancia». Muy filosófico para un martes por la noche. Los martes son mis días filosóficos. Los miércoles me toca ser superficial. Verona se rió y el sonido vibró entre ellos, íntimo y cálido. La música seguía sonando, lenta y envolvente, y en algún momento dejaron de bailar realmente. Ahora solo se balanceaban juntos, sus cuerpos tan cerca que Verona podía sentir el latido del corazón de Santiago contra su pecho. Podía sentir el calor de su piel, atravesando la tela de su camiseta. Podía sentir cómo su propia respiración se aceleraba sin permiso. «¿En qué piensas?», susurró él, su voz ronca. «En que debería irme a casa». «¿Quieres irte?». No, quería quedarse exactamente donde estaba. Quería quedarse para siempre en este momento, en este apartamento, en estos brazos. Quería dejar de pensar,
dejar de analizar, dejar de protegerse de algo que ya había penetrado todas sus defensas. No, admitió, y la palabra sonó como una rendición, como una victoria, como ambas cosas a la vez. Santiago la besó entonces, suave al principio, casi irreverente, pero cuando ella respondió, abriendo los labios para él, el beso cambió. Se volvió más profundo, más urgente, como si ambos hubieran estado conteniéndose durante semanas y finalmente se hubieran quedado sin fuerza de voluntad. Las manos de él encontraron el borde de su blusa, sus dedos rozando la piel desnuda de su espalda. Verona se estremeció y el sonido que escapó de sus labios fue algo entre un suspiro y un gemido. «Verona», murmuró Santiago contra su boca, y había una pregunta en su voz. «Sí», respondió ella, porque ya no le quedaban excusas ni defensas, ni razones para decir que no. Lo que siguió fue como caer desde una altura vertiginosa, pero sin miedo, porque sabía que él la atraparía. Caer sin red, sin paracaídas, sin nada que la protegiera excepto la certeza de que él estaba cayendo con ella. Santiago la levantó como si no pesara nada, y ella envolvió las piernas alrededor de su cintura mientras él la llevaba al dormitorio. Sus labios no se separaron ni un momento durante el trayecto. Sus manos explorando, descubriendo, reclamando, la depositó sobre la cama con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus besos, y luego se apartó lo suficiente para mirarla. La luz de la luna entraba por la ventana, bañándola en plata, y los ojos de Santiago recorrieron su cuerpo como si fuera una obra de arte que estuviera viendo por primera vez. «Eres preciosa», dijo, y había algo en su voz que sonaba a adoración, a reverencia, a promesa. «Santiago, déjame mirarte, solo un momento. Llevo semanas queriendo verte así, y ahora que estás aquí, quiero recordar cada detalle». Verona debería haberse sentido expuesta, vulnerable, consciente de cada imperfección de su cuerpo, pero bajo su mirada solo se sintió deseada, hermosa, vista de una manera en que nadie la había visto jamás. Cuando él volvió a besarla, fue con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus manos exploraban su cuerpo con reverencia, como si quisiera memorizarla con las yemas de los dedos, cada curva, cada valle, cada lunar, cada lugar que la hacía estremecerse, y ella hacía lo mismo, descubriendo la geografía de su piel, los músculos que se tensaban bajo sus dedos, la forma en que su respiración se aceleraba cuando ella encontraba un punto particularmente sensible. Se desnudaron el uno al otro entre besos y caricias, sin prisa pero con determinación. Cada prenda que caía era una barrera menos, una defensa abandonada, un paso más hacia algo que Verona había estado evitando toda su vida. Cuando finalmente no quedó nada entre ellos, cuando sus cuerpos se unieron en un movimiento que la hizo arquearse hacia él con un gemido que no pudo contener, Verona entendió algo que había estado negando durante semanas, durante años, durante toda su vida. Esto no era solo deseo, no era solo química, no era solo atracción física entre dos cuerpos compatibles, era algo más profundo, más peligroso, más real. Era conexión, era intimidad, era la sensación de estar exactamente donde debía estar, con la persona con la que debía estar. Se movieron juntos como si hubieran estado haciéndolo toda la vida, encontrando un ritmo que era parte baile, parte conversación, parte confesión sin palabras. Santiago susurraba su nombre como una oración, como un juramento, como una declaración de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Y Verona respondía con sonidos que no sabía que era capaz de hacer, con su cuerpo arqueándose hacia él, con sus uñas marcando su espalda, como si quisiera dejar evidencia de este momento. El placer construyó lentamente, como una ola que crece en el horizonte, inevitable y poderosa. Y cuando finalmente llegó, cuando la arrastró bajo la superficie y la dejó sin aire, sin pensamientos, sin defensas, lo único que pudo hacer fue aferrarse a él y dejarse llevar. Y él la siguió segundos después, su cuerpo tensándose sobre el de ella, su rostro enterrado en su cuello, su aliento caliente contra su piel, mientras pronunciaba su nombre una última vez. Después, yacían entrelazados en la oscuridad, sus respiraciones mezclándose, sus corazones latiendo al unísono.
«Quédate», murmuró Santiago contra su pelo. «Esta noche, quédate». Verona debería haber dicho que no. Debería haber vuelto a su apartamento, a su cuaderno rojo, a la seguridad de sus teorías sobre el amor. Pero estaba cansada de huir, cansada de protegerse, cansada de fingir que esto no significaba nada. «Me quedo», susurró, y cuando se durmió en sus brazos, por primera vez en años, no soñó con finales, soñó con posibilidades. 50 días. Quedaban 50 días, y Santiago estaba empezando a odiar los números. Odiaba el calendario de su teléfono que le recordaba cada mañana cuánto tiempo le quedaba. Odiaba las conversaciones sobre Buenos Aires que Verona tenía por teléfono con su futuro jefe, esas llamadas que la hacían alejarse a otra habitación con expresión culpable. Odiaba la maleta vacía que había visto en el armario de ella la última vez que estuvo en su apartamento, esperando como un recordatorio silencioso de lo que se avecinaba. Pero sobre todo, odiaba la idea de perderla, de volver a su vida de antes, esa vida que ahora le parecía vacía y gris comparada con los colores que Verona había traído a su mundo. Desde aquella primera noche juntos, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos personas experimentando una relación con fecha de caducidad, eran algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que estaba presente en cada mirada, cada caricia, cada silencio compartido. Esa noche habían quedado en un bar de copas en Chueca con un grupo de amigos. Era la primera vez que salían en público como pareja oficial. Habían decidido dejar de esconderse después de que Carmen amenazara con publicar fotos de ellos besándose si no confesaban pronto. Y Santiago estaba descubriendo que le gustaba. Le gustaba poder tomarla de la mano delante de otros sin tener que inventar excusas. Le gustaba poder besarla sin tener que mirar primero si alguien los veía. Le gustaba que el mundo supiera que era suya, temporalmente suya, le recordó una voz en su cabeza. Solo temporalmente. Mandó a callar a la voz con la práctica de semanas y fue a buscar otra ronda de bebidas. Cuando volvió, encontró a Verona hablando con un tipo que no reconocía. Alto, rubio, con esa sonrisa de tiburón que Santiago conocía demasiado bien porque él mismo la había usado durante años en su época de conquistador serial. El tipo estaba inclinado hacia ella, invadiendo su espacio personal con la confianza arrogante de alguien que no está acostumbrado a escuchar la palabra no, que había algo en la rigidez de los hombros de Verona, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia atrás, que le decía que no estaba cómoda. Algo primitivo despertó en el pecho de Santiago, algo que le hizo apretar los vasos que llevaba en las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «En serio, deberías darme tu número», estaba diciendo el tipo cuando Santiago se acercó. «Podríamos quedar algún día, tomar algo, conocernos mejor. Te prometo que soy mucho más interesante de lo que parezco. Ya te he dicho que tengo novio», respondió Verona, su voz educada pero firme, con ese tono que Santiago reconocía como su «estoy siendo amable, pero mi paciencia tiene límites». «¿Y dónde está ese novio?». El tipo miró alrededor con expresión burlona. «Porque yo no lo veo por ninguna parte. A lo mejor no existe. A lo mejor es una excusa para no tener que admitir que te pongo nerviosa». «Existe», dijo Santiago apareciendo junto a Verona y pasando un brazo posesivo alrededor de su cintura. «Y está justo aquí, así que te sugiero que des un paso atrás». El tipo lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Santiago le devolvió la mirada sin pestañear. Había algo primitivo despertando en su pecho, algo que le decía que este hombre era una amenaza y que necesitaba eliminarlo. «Ah, el novio fantasma aparece», dijo el tipo con una sonrisa condescendiente. «Tranquilo, tío, solo estábamos charlando». No parecía una charla, parecía que estabas molestando a mi novia después de que ella te dijera claramente que no estaba interesada. «Oye, relájate, no es para tanto». «Para mí sí lo es». La tensión en el aire era palpable. Verona puso una mano en el pecho de Santiago y él podía sentir su propio corazón latiendo furiosamente bajo sus dedos. «Santiago, déjalo, no merece la pena». Pero Santiago no podía dejarlo. No cuando este imbécil había hecho que Verona se sintiera incómoda. No cuando había ignorado su no como si no significara nada. «Escúchame bien», dijo, su voz baja pero peligrosa,
el tipo de voz que usaba en reuniones de negocios cuando alguien intentaba engañarlo. Cuando una mujer te dice que tiene novio, te alejas. Cuando una mujer te dice que no está interesada, te alejas. No es complicado, no es negociable, no es un juego que puedas ganar con persistencia. Y si vuelvo a verte cerca de ella, si vuelvo a ver que la haces sentir incómoda, tú y yo vamos a tener un problema muy serio. ¿Está claro? La tensión en el aire era casi tangible. Carmen y los demás amigos observaban desde unos metros de distancia, listos para intervenir si era necesario. Pero el tipo debió ver algo en la expresión de Santiago, algo que le decía que no estaba fanfarroneando, porque levantó las manos en señal de rendición y retrocedió un paso. Vale. Mensaje recibido. Tampoco es para ponerse así, tío. Solo era una conversación. No lo era, y ambos lo sabemos. El tipo se alejó hacia la barra, murmurando algo sobre tíos posesivos y mujeres que no saben lo que quieren, y Santiago finalmente permitió que la tensión abandonara sus hombros. La adrenalina todavía corría por sus venas, y le tomó un momento darse cuenta de que estaba temblando ligeramente. «Lo siento», dijo, volviéndose hacia Verona. «Sé que puedes defenderte sola». No quería parecer un cavernícola posesivo que cree que su novia necesita protección. Es solo que, cuando vi que no te dejaba en paz, algo en mí. Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión de ella. No estaba enfadada, no estaba molesta por su intervención. Estaba mirándolo con los ojos oscuros y los labios entreabiertos, y había algo en su mirada, algo hambriento, algo intenso, que hizo que el calor se extendiera por todo su cuerpo y se concentrara en lugares muy específicos. «Verona, llévame a casa», dijo ella, su voz ronca de una manera que no tenía nada que ver con el ruido del bar. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente». Se acercó a él hasta que sus labios rozaron su oído. «Pero si no salimos de aquí en los próximos 30 segundos, voy a hacer algo muy inapropiado en público». Santiago tardó exactamente 15 segundos en despedirse de sus amigos y arrastrarla fuera del bar. En el taxi de camino a su apartamento, Verona no podía quitarle las manos de encima. Lo besaba con una urgencia que lo dejaba sin aliento, sus dedos enredados en su pelo, su cuerpo presionado contra el suyo. «¿Qué te ha pasado?», jadeó él entre besos. «Tú», respondió ella, «tú me has pasado. Por defender tu honor como un cavernícola posesivo». «Exactamente por eso». Santiago se rió, pero la risa se convirtió en un gemido cuando ella mordió suavemente su cuello. «Pensé que te molestaría que interviniera». «Yo también pensé que me molestaría», admitió ella apartándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Pero resulta que ver a mi novio defender mi honor hace cosas muy interesantes a mi sistema nervioso». «Tu novio, ¿eh?» «Mi novio», repitió ella, y había algo en la forma en que lo dijo que sonaba diferente a todas las veces anteriores. Menos temporal, más real. El taxi se detuvo frente al edificio de Santiago y prácticamente volaron escaleras arriba. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, Verona lo empujó contra la pared y lo besó como si quisiera devorarlo. «Verona», empezó él, pero ella lo silenció con otro beso. «Después», murmuró contra sus labios, «hablamos después. Ahora solo... te necesito, por favor». Y Santiago, que nunca había sido capaz de negarle nada, que probablemente nunca sería capaz de negarle nada mientras viviera, dejó de pensar y se perdió en ella. Mucho más tarde, cuando yacían exhaustos entre las sábanas revueltas, con la luz de la luna entrando por la ventana y el sonido de la ciudad de fondo, Verona trazaba patrones invisibles en su pecho mientras él jugaba con su pelo. Había algo diferente en el silencio esta noche, algo más pesado, más significativo. Como si ambos estuvieran al borde de decir algo que cambiaría todo. «Santiago», dijo ella en voz baja, tan baja que casi no la oyó. Tengo miedo». Él la abrazó más fuerte, besando la coronilla de su cabeza con una ternura que lo sorprendía incluso a él mismo. «¿De qué? De esto, de nosotros, de lo que estoy empezando a sentir». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. «Llevo toda mi vida convencida de que el amor no dura, de que todos los finales son tristes, de que es mejor no arriesgarse. Y ahora estoy aquí, contigo,
sintiendo cosas que juré que nunca sentiría, y no sé qué hacer con eso. Santiago sintió algo expandirse en su pecho. Esperanza, tal vez, o algo parecido al amor, o algo que era exactamente amor, pero que no se atrevía a nombrar todavía por miedo a asustarlo y que desapareciera. Yo también tengo miedo, admitió, y la honestidad de sus propias palabras lo sorprendió. Tengo miedo de que te vayas. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que estos 3 meses hayan sido solo un paréntesis en tu vida, algo que recordarás con cariño, pero que no cambiará nada. Santiago, pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti, continuó, levantando su barbilla suavemente para que lo mirara a los ojos. Prefiero estos 50 días de incertidumbre a toda una vida de preguntarme qué habría pasado si hubiera sido valiente. Verona no respondió con palabras. Se acurrucó más cerca de él, su cuerpo encajando contra el suyo, como si hubieran sido diseñados para estar así, y Santiago eligió interpretar eso como un buen signo, como una promesa silenciosa de algo que todavía no se atrevían a decir en voz alta. 50 días, pensó mientras ella se quedaba dormida en sus brazos. Todavía tenía 50 días para convencerla de que se quedara, 50 días para demostrarle que algunas historias de amor no tienen que terminar, 50 días para convertir lo temporal en permanente. Iba a necesitar cada uno de ellos, pero mirándola dormir con el pelo revuelto sobre su almohada y una pequeña sonrisa en los labios, Santiago supo que lucharía hasta el último segundo, porque algunas personas merecen que luches por ellas, y Verona era exactamente ese tipo de persona. 30 días, un mes exacto, la mitad del tiempo ya había pasado, y Verona se negaba a pensar en lo que eso significaba. Se negaba tan activamente que había desarrollado una serie de técnicas de evasión dignas de un manual de psicología avanzada. Cuando su mente empezaba a calcular cuántos días quedaban, pensaba en el trabajo. Cuando el trabajo le recordaba Buenos Aires, pensaba en Santiago. Y cuando Santiago le recordaba que todo esto tenía fecha de caducidad, bueno, entonces lo besaba hasta que ambos olvidaban cómo pensar, cómo hablar, cómo hacer cualquier cosa que no fuera perderse el uno en el otro. Era un sistema imperfecto, pero funcionaba, la mayoría de las veces. Esa mañana de sábado se despertó en la cama de Santiago, como había hecho casi todas las mañanas de las últimas semanas. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo discutiera explícitamente, su cepillo de dientes había aparecido en el baño de él. Su champú favorito ocupaba un rincón de la ducha. Había dejado ropa en su armario, por si acaso, y nunca la había recuperado. Estaban jugando a las casitas, y Verona intentaba no pensar en lo mucho que le gustaba el juego. El sol entraba por las cortinas entreabiertas, dibujando líneas doradas sobre las sábanas revueltas. Santiago todavía dormía a su lado, con el pelo imposiblemente desordenado y un brazo extendido hacia el lado de la cama donde ella había estado, como si incluso dormido buscara su presencia. Verona se permitió un momento para observarlo, memorizando cada detalle. La curva de sus pestañas contra sus mejillas, la sombra de barba que oscurecía su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración, lento y tranquilo. El pequeño sonido que hacía cuando soñaba, algo entre un murmullo y un suspiro que ella había aprendido a reconocer. Se había aprendido todos sus detalles como si fueran un mapa de un territorio que necesitaba memorizar antes de abandonarlo para siempre. El pensamiento la golpeó como agua fría y se levantó de la cama antes de que pudiera arrastrarla hacia lugares oscuros. Necesitaba café, necesitaba distancia, necesitaba recordar que esto era temporal. En la cocina, mientras esperaba que la cafetera hiciera su magia, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Sigues viva o Santiago te ha matado de placer? Verona puso los ojos en blanco pero sonrió. Viva. Apenas. Necesito detalles. ¿Brunch hoy? Solo nosotras. Verona dudó. Llevaba semanas evitando estar a solas con Carmen precisamente porque su amiga tenía la irritante habilidad de ver a través de todas sus mentiras, pero también la echaba de menos. Y tal vez, solo tal vez, necesitaba hablar con alguien que no fuera Santiago. Vale, ¿a la 1 en el sitio de siempre? Perfecto. Y ni se te ocurra cancelar. Guardó el teléfono justo cuando unos brazos la rodearon por detrás.
El cuerpo cálido de Santiago se presionó contra su espalda y sus labios encontraron ese punto en su cuello que siempre la hacía estremecerse. «Buenos días», murmuró él contra su piel. «Buenos días. ¿Te he despertado? La cama estaba fría sin ti. Eso me despertó». Verona se giró entre sus brazos, apoyando las manos en su pecho desnudo. Santiago la miraba con esos ojos color miel todavía nublados de sueño, y había algo tan íntimo en el momento que le costó respirar. «He quedado con Carmen para el brunch», dijo, más para romper el hechizo que por necesidad de informarle. «¿Debería preocuparme? ¿Va a convencerte de que me dejes? Probablemente va a interrogarme sobre mi vida sexual con la sutileza de un detective de homicidios». Santiago se rió, y el sonido vibró contra las palmas de sus manos. «Dile que soy espectacular en la cama. Tengo una reputación que mantener. Tu ego no necesita más alimentación. Mi ego siempre necesita alimentación. Es un monstruo hambriento». Verona le dio un golpe suave en el pecho, pero él atrapó su mano y la llevó a sus labios, besando sus nudillos con una ternura que contrastaba con el humor del momento. «Te echaré de menos», dijo, y aunque lo dijo con tono ligero, había algo en sus ojos que sugería que hablaba de más que unas pocas horas de separación. Verona no supo qué responder a eso, así que hizo lo que mejor se le daba. Desvió la conversación. «El café está listo. ¿Desayunamos?» Si Santiago notó la evasión, no lo mencionó. Simplemente asintió y la siguió hacia la encimera, y Verona intentó ignorar la sensación de que estaba huyendo de algo que eventualmente la alcanzaría. 2 horas después, estaba sentada frente a Carmen en su cafetería favorita de Malasaña, intentando sobrevivir al interrogatorio más intenso de su vida. «Entonces, déjame ver si lo entiendo», dijo Carmen, removiendo su café con expresión calculadora, como un fiscal preparando su alegato final. «Llevas 2 meses acostándote con el hombre del que has estado secretamente enamorada durante 5 años, vives prácticamente en su apartamento, tienes un cepillo de dientes en su baño y todavía planeas subirte a un avión e irte al otro lado del mundo en un mes. No estaba secretamente enamorada de él», protestó Verona, aunque la negación sonaba cada vez más débil, incluso a sus propios oídos. «Verona, por favor, te conozco desde hace 10 años. Cada vez que Santiago entraba en una habitación, tus pupilas se dilataban como las de un gato viendo un láser. Tartamudeabas, te sonrojabas. Una vez derramaste una copa entera de vino porque él te tocó el hombro para saludarte. Eso fue un accidente. Eso fue un síntoma. Y no has negado lo de los 2 meses acostándoos». Verona tomó un largo sorbo de su café, deseando fervientemente que contuviera algo más fuerte. Whisky, tal vez, o tequila, o cualquier cosa que la ayudara a sobrevivir esta conversación. «Es complicado», dijo finalmente. «No, cariño, no lo es». Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose de fiscal implacable a amiga preocupada. «Lo complicado es lo que tú estás haciendo. Tienes a un hombre que claramente te adora, que te mira como si fueras la respuesta a todas las preguntas que nunca supo que tenía, que probablemente está locamente enamorado de ti, aunque sea demasiado noble para decirlo, porque le hiciste prometer que no lo haría. Y estás decidida a dejarlo porque... ¿qué? Porque hace 5 años decidiste que el amor no existe. El amor existe, solo que no dura. ¿Y cómo lo sabes si nunca lo has intentado de verdad?» Carmen extendió las manos en un gesto de frustración. «Tienes 48 historias en ese cuaderno tuyo, Verona. 48 relaciones de otras personas. Pero ¿cuántas tuyas? ¿Cuántas veces te has arriesgado de verdad con todo sin red de seguridad?» La pregunta se quedó flotando entre ellas, pesada y sin respuesta. Verona abrió la boca para defenderse, pero no encontró las palabras. «Tengo un cuaderno lleno de pruebas», dijo Verona finalmente, pero incluso a sus propios oídos sonaba débil, como un argumento que había repetido tantas veces que había perdido su significado original. «Tienes un cuaderno lleno de historias de otras personas, no de la tuya». Carmen suspiró alcanzando su mano sobre la mesa. «Verona, ¿alguna vez has considerado que tal vez, solo tal vez, has estado tan ocupada documentando los fracasos ajenos que te has perdido la oportunidad de escribir tu propia historia de éxito? Que tal vez el cuaderno no era protección, sino una excusa para no tener que arriesgarte nunca?» Verona abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron.
porque en el fondo, en ese lugar que había estado protegiendo con capas y capas de cinismo, sabía que Carmen tenía razón. Siempre había sido más fácil ser espectadora que protagonista, más seguro observar desde la distancia que lanzarse al escenario. «Tengo miedo», admitió finalmente, y la confesión se sintió como arrancarse una venda de una herida que nunca había sanado. «Tengo miedo de que si me quedo, si me arriesgo de verdad, acabaré como todas esas historias de mi cuaderno, rota, decepcionada, con el corazón hecho pedazos que nunca podré volver a juntar. Lo sé, cariño, pero el miedo no es una razón para huir». Carmen apretó su mano con suavidad. «A veces es una razón para quedarse y luchar. Y Santiago, ese hombre lucharía contra dragones por ti, Verona. Si le dieras la oportunidad, si le dijeras lo que sientes, creo que movería montañas para hacerte feliz. Le hice prometer que no lo haría, que me dejaría ir sin dramas. Las promesas se pueden romper cuando se hacen por las razones equivocadas». Carmen sonrió, y esa promesa fue la más equivocada de todas. Verona no respondió, no podía, así que simplemente asintió y cambió de tema. Y Carmen, bendita fuera, la dejó escapar. Pero las palabras de su amiga la persiguieron durante el resto del día, resonando en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Alguna vez has considerado escribir tu propia historia de éxito? Esa noche, cuando volvió al apartamento de Santiago y él la recibió con un beso que sabía a promesas y a algo que se parecía peligrosamente al amor, Verona tomó una decisión. No sabía si era la correcta, no sabía si terminaría con el corazón roto, pero por primera vez en su vida estaba dispuesta a intentarlo, aunque todavía no sabía cómo decírselo a él. 25 días. Santiago los contaba como un preso cuenta los días hasta su sentencia, excepto que en su caso, la libertad era lo que temía, libertad de Verona, libertad de esta burbuja perfecta que habían construido juntos, día a día, beso a beso. Libertad de despertarse cada mañana con su pelo haciéndole cosquillas en la nariz y su cuerpo cálido, acurrucado contra el suyo, como si hubiera sido diseñada para encajar exactamente ahí. No quería esa libertad. Lo que quería era exactamente lo contrario, atarse a ella de todas las formas posibles y tirar la llave al mar. Quería mañanas perezosas y noches interminables. Quería discusiones sobre quién había dejado los platos en el fregadero y reconciliaciones en la cama. Quería todo, absolutamente todo, y no podía tener nada porque había sido lo suficientemente estúpido como para prometer que la dejaría ir, pero no podía decírselo. Habían hecho un trato, y él era un hombre de palabra. Nada de grandes gestos románticos, nada de intentar convencerla de que se quedara. Cuando llegara el día 90, ahora el día 83, maldita fuera esa llamada de Buenos Aires, la dejaría ir con una sonrisa aunque por dentro se estuviera desangrando. El problema era que cada día que pasaba, mantener esa promesa se volvía más difícil. Cada sonrisa de ella era un cuchillo. Cada beso era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Cada buenos días, susurrado contra su piel, era una tortura exquisita que no cambiaría por nada del mundo. Esa tarde estaban en el retiro, paseando entre los árboles que empezaban a teñirse de colores otoñales. El parque estaba lleno de parejas y familias disfrutando del buen tiempo, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba entre ellos dos. Verona llevaba un vestido verde que hacía maravillas con sus ojos y una chaqueta de punto que le había robado a él esa mañana, alegando que tenía frío aunque ambos sabían que simplemente le gustaba llevar cosas que olieran a él. Se veía perfecta. Se veía como si perteneciera a su lado para siempre, y eso hacía todo infinitamente peor. «Estás muy callado hoy», observó ella apretando su mano. «Estoy pensando. ¿En qué? En que te amo, en que no quiero perderte, en que daría cualquier cosa por convencerte de que te quedes, en que hace un día precioso», mintió. Verona lo miró con esa expresión que decía que no le creía ni por un segundo, pero no lo presionó. Había aprendido a respetar sus silencios, igual que él había aprendido a respetar los de ella. Se sentaron en un banco cerca del estanque, observando a los patos nadar en círculos perezosos. Un grupo de niños jugaba cerca, sus risas llenando el aire como burbujas de jabón. «¿Alguna vez has pensado en tener hijos?», preguntó Santiago antes de poder detenerse.
Las palabras salieron de su boca como pájaros escapando de una jaula, y en el momento en que las escuchó en voz alta, quiso poder atraparlas y meterlas de nuevo. Verona se tensó a su lado, y él maldijo su propia estupidez. Esa no era una pregunta que hacías a alguien con quien tenías una relación temporal. Esa era una pregunta para parejas que planeaban un futuro juntos, parejas que no tenían una cuenta atrás marcada en rojo en el calendario. «Perdona», dijo rápidamente, pasándose una mano por el pelo en ese gesto nervioso que Verona conocía tan bien. «No sé por qué he dicho eso. Ha sido completamente inapropiado. Olvídalo». «No, está bien». Verona seguía mirando a los niños, su perfil iluminado por el sol de la tarde, su expresión tan cuidadosamente neutra que Santiago no podía leer nada en ella. «La verdad es que nunca me lo había planteado seriamente. Siempre asumí que no era para mí». «¿Por qué?» «Porque los hijos requieren creer en el futuro, en la permanencia, en que las cosas pueden durar más allá de la fecha de caducidad que inevitablemente tienen». Se encogió de hombros, un movimiento pequeño que intentaba parecer casual, pero que no lo era en absoluto. «Y yo nunca he creído en eso. No me parecía justo traer a alguien al mundo basándome en una ilusión». «¿Y ahora?» Verona finalmente lo miró, girándose en el banco para enfrentarlo. Y había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que rara vez mostraba, una grieta en esa armadura que había tardado años en construir, que hizo que el corazón de Santiago se detuviera por un momento antes de latir el doble de rápido. «Ahora no estoy tan segura de nada», dijo ella, y su voz era apenas un susurro. «Ahora miro a esos niños y me pregunto cómo serían los nuestros, si tendrían tus ojos o los míos, si heredarían tu terquedad o la mía. Y me asusto, Santiago, me asusto muchísimo, porque nunca antes había pensado en nuestros nada». El momento se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se estaban diciendo. Santiago quería tomarla entre sus brazos y confesarle todo, que la amaba, que quería un futuro con ella, que estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta si eso significaba tener una oportunidad real. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el teléfono de Verona sonó, rompiendo el hechizo. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. «Es mi jefe de Buenos Aires. Tengo que contestar». Se alejó unos pasos para tomar la llamada y Santiago se quedó en el banco, observándola hablar con gestos animados. No podía escuchar lo que decía, pero podía ver cómo su rostro se iluminaba mientras hablaba del proyecto, de las oportunidades, de todo lo que la esperaba al otro lado del océano. Y por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, debería dejarla ir. No porque no la amara, precisamente porque la amaba, porque quería que fuera feliz, incluso si esa felicidad estaba a miles de kilómetros de él. Cuando Verona volvió, había algo diferente en su expresión, algo que parecía emoción y culpa mezcladas en partes iguales, como alguien que acaba de recibir una noticia que es simultáneamente maravillosa y terrible. «¿Todo bien?», preguntó él, intentando mantener la voz neutral, aunque el corazón le latía desbocado. «Sí, era solo una actualización del proyecto». Ella evitó su mirada y eso le dijo todo lo que necesitaba saber. «Quieren que llegue una semana antes para la orientación. Dicen que hay muchas cosas que preparar y prefieren que esté allí con tiempo. Una semana antes». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se expandían hasta tocarlo todo. Eso significaba que en lugar de 25 días, ahora quedaban 18. 18 mañanas, 18 noches, 18 oportunidades de decirle lo que sentía, todas ellas prohibidas por una promesa que había hecho cuando era demasiado estúpido para saber que se enamoraría de ella. Santiago sintió algo romperse en su pecho, una grieta silenciosa que probablemente nadie más notaría, pero mantuvo la sonrisa en su lugar, porque eso era lo que había prometido hacer. «Eso es genial», dijo, y su voz sonó casi convincente. «Demuestra que confían en ti, que saben lo valiosa que eres». «Sí, supongo que sí». Verona lo miraba con una expresión extraña, como si estuviera esperando que dijera algo más, como si estuviera esperando que luchara, que rompiera las reglas, que la tomara entre sus brazos y le suplicara que se quedara. Pero él había prometido no hacerlo, y Santiago Montenegro era un hombre de palabra,
aunque esa palabra lo estuviera matando lentamente, aunque cada sílaba fuera un clavo más en el ataúd de su corazón. ¿Volvemos?, preguntó, levantándose del banco con una ligereza que no sentía. Empieza a hacer frío. Verona asintió, pero no se movió inmediatamente. Lo miró por un largo momento, y había algo en sus ojos que parecía decepción, como si hubiera esperado más de él, como si hubiera querido que fuera menos honorable, menos fiel a su palabra, menos él. Santiago, empezó ella, y su voz temblaba de una manera que le partió el alma. Sí, ella abrió la boca y por un segundo él creyó que iba a decirlo, que iba a confesar que lo amaba, que no quería irse, que todo este tiempo había estado tan asustada como él. Pero luego algo cambió en su expresión. Los muros volvieron a levantarse, ladrillo a ladrillo, y ella negó con la cabeza. Nada, no es importante. Vámonos. Caminaron de vuelta en silencio, sus manos entrelazadas pero sus mentes a kilómetros de distancia. Las hojas otoñales crujían bajo sus pies y el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, era desgarrador, era exactamente el tipo de momento que Verona documentaría en su cuaderno rojo, excepto que esta vez ella era la protagonista de la historia que estaba terminando. Y ambos pensaron en las palabras que no habían dicho, en las confesiones que se habían tragado, en el amor que ninguno de los dos se atrevía a nombrar por miedo a que nombrarlo lo hiciera demasiado real, demasiado doloroso, demasiado imposible de dejar ir. 18 días, pensó Santiago mientras caminaban hacia la salida del parque. Le quedaban 18 días para decidir si mantener su promesa o romperla. 18 días para elegir entre su honor y su corazón. Y todavía no sabía cuál opción le destrozaría más el alma. El día 18 amaneció gris sobre Madrid, como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de romperse. Verona se despertó antes que Santiago, como hacía siempre, pero esta vez no se permitió el lujo de observarlo dormir. No podía, porque si lo miraba, si veía la forma en que la luz de la mañana acariciaba su rostro, si escuchaba ese pequeño sonido que hacía cuando soñaba, no tendría fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Su vuelo salía en 12 horas, y estaría cruzando el océano, dejando atrás Madrid, dejando atrás a Carmen, dejando atrás al único hombre que había conseguido atravesar todas sus defensas. Se levantó de la cama en silencio, recogiendo su ropa del suelo donde había quedado la noche anterior. Habían hecho el amor con una intensidad desesperada, como si ambos supieran que era la última vez, pero ninguno quisiera decirlo en voz alta. Santiago había susurrado su nombre una y otra vez, como una oración, como una súplica, y Verona había tenido que morderse el labio para no decir las 3 palabras que llevaba semanas guardando en el pecho. Te amo. Tan simple, tan aterrador, tan imposible de pronunciar. Se vistió en el baño para no despertarlo, evitando mirarse en el espejo porque sabía lo que vería. Una cobarde, una mujer que había encontrado exactamente lo que siempre había querido y estaba a punto de dejarlo escapar porque tenía demasiado miedo de creer que podía durar. Cuando salió del baño, Santiago estaba sentado en la cama, mirándola con una expresión que le partió el corazón en 2. ¿Te ibas sin despedirte? Su voz era tranquila, pero había algo roto en ella. No, yo solo necesitaba vestirme. Mentirosa, dijo él, pero no había acusación en la palabra, solo tristeza, solo aceptación. Te conozco, Verona. Ibas a dejar una nota en la almohada y desaparecer antes de que me despertara, porque pensaste que sería más fácil así. Verona no lo negó. No podía. Él la conocía demasiado bien. No quería que fuera difícil, susurró. Ya es difícil. Santiago se levantó de la cama sin molestarse en cubrirse y cruzó la habitación hacia ella. Ha sido difícil desde el día 1. Ha sido difícil cada maldita mañana cuando me despierto y recuerdo que te vas. Ha sido difícil cada noche, cuando te quedas dormida en mis brazos y pienso que es una noche menos, un día menos, un momento menos contigo. Santiago, déjame terminar. Tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Hice una promesa. Prometí que te dejaría ir sin dramas, sin grandes gestos, sin intentar convencerte de que te quedaras. Y voy a cumplir esa promesa,
porque soy un hombre de palabra, aunque esa palabra me esté matando». Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Verona, sin que pudiera detenerlas. «Pero antes de que te vayas», continuó Santiago, su voz temblando, «necesito que sepas algo. Necesito que lo sepas, aunque no cambie nada, aunque sigas subiéndote a ese avión, aunque nunca vuelva a verte. ¿Qué? Te amo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que lo tocaron todo. El aire pareció detenerse, el tiempo pareció congelarse, y Verona sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Te amo, Verona Rosa Maltés, te amo desde hace años, probablemente desde el día que te conocí en esa boda horrible donde derramaste vino en mi camisa y luego me llamaste imbécil arrogante porque intenté ayudarte a limpiarlo». Su voz temblaba pero no se detuvo. «Te amo cuando eres cínica y cuando eres dulce. Te amo cuando me besas y cuando me empujas. Te amo cuando escribes en ese cuaderno rojo tuyo, documentando los fracasos de otros, mientras te niegas a ver lo que tenemos delante. Te amo cuando te ríes de mis chistes malos y cuando pones los ojos en blanco, porque sabes que solo los cuento para verte sonreír. Te amo de todas las formas posibles, Verona, de manera inconveniente y aterradora y completamente irracional. Y voy a seguir amándote cuando estés a 10.000 kilómetros de aquí, porque resulta que eso es lo que hace el amor de verdad. No desaparece solo porque sea difícil, no tiene fecha de caducidad, no se rinde solo porque tú tengas miedo». Verona no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarlo, a este hombre que le había dado exactamente lo que siempre había jurado que no existía, y sentir cómo todo su mundo se tambaleaba sobre sus cimientos. Todo lo que había creído era mentira, y la verdad había estado delante de ella todo el tiempo, esperando a que fuera lo suficientemente valiente para verla. «No tienes que decir nada», dijo Santiago, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «No espero que lo digas de vuelta, solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que cuando estés en Buenos Aires, en las noches que te sientas sola, recuerdes que hay alguien en Madrid que te ama, que siempre te amará, que habría sido tuyo para siempre si tú lo hubieras querido». «Santiago, yo...» «Shh», la besó suavemente, un roce de labios que sabía a despedida. «No digas nada ahora. Vete, vive tu aventura, escribe la historia que necesitas escribir, y si algún día, en algún momento decides que quieres intentarlo de verdad, ya sabes dónde encontrarme». La soltó entonces dando un paso atrás, y Verona sintió el frío inmediatamente, el vacío donde había estado su calor. «Te llevo al aeropuerto», dijo él, su voz recuperando algo de su compostura habitual. «Al menos déjame eso». Verona asintió, incapaz de hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño, y si abría la boca, sabía que todo lo que había estado conteniendo saldría en un torrente que no podría controlar. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Santiago conducía con la vista fija en la carretera, y Verona miraba por la ventana sin ver nada, su mente reproduciendo sus palabras una y otra vez. Te amo de todas las formas posibles». En toda su vida nadie le había dicho eso. Nadie la había mirado como él la miraba, como si fuera el sol y las estrellas y todo lo que merecía la pena en el universo. Y ahora lo estaba dejando. Estaba eligiendo un trabajo, una carrera, una vida segura y predecible sobre esto, sobre él. ¿Qué demonios estaba haciendo? Llegaron al aeropuerto demasiado pronto. El edificio se alzaba frente a ellos como una sentencia, todo cristal y acero y posibilidades de escape. Santiago la ayudó a sacar su maleta del maletero y sus manos se rozaron en el proceso, enviando un escalofrío por la columna de Verona. Y luego se quedaron de pie frente a la terminal mirándose como dos personas que tienen todo que decir y ninguna palabra para hacerlo. A su alrededor el mundo seguía moviéndose, taxis llegando y partiendo, familias abrazándose, viajeros arrastrando maletas con prisa. Pero ellos estaban inmóviles, atrapados en una burbuja de silencio y dolor que nadie más podía ver. «Bueno», dijo él finalmente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, que no engañaba a nadie. «Este es el final, supongo, la historia número 49 para tu cuaderno. Espero que al menos sea una de las mejores». «Santiago». «No, está bien», la interrumpió y su voz se quebró ligeramente antes de que pudiera controlarla. «Sabíamos que esto llegaría. Lo sabíamos desde el principio.
Solo que se pasó una mano por el pelo, ese gesto nervioso que ella conocía tan bien. Solo que pensé que tendría más tiempo. Pensé que 90 días serían suficientes para, no sé, para convencerte, para hacerte ver lo que yo veo cuando te miro. ¿Y qué ves?, preguntó ella, aunque sabía que no debería. Que preguntar solo haría esto más difícil. Veo mi futuro, dijo él simplemente. Veía mi futuro. El pasado tense la golpeó como un puñetazo. Veía. Ya no. Cuídate, Verona. Sé feliz. Es todo lo que quiero para ti. Extendió la mano y acarició su mejilla una última vez, memorizando la sensación de su piel bajo sus dedos. Y si alguna vez estás en Madrid, si alguna vez quieres un café o una conversación o cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Siempre voy a estar aquí. La besó una última vez, un beso que sabía a lágrimas y a finales y a todo lo que podría haber sido. Un beso que contenía años de amistad, meses de amor y una vida entera de posibilidades que nunca se materializarían. Y luego se apartó, dio media vuelta y empezó a caminar hacia el coche sin mirar atrás. Verona lo observó alejarse, su silueta difuminándose entre la multitud de viajeros y despedidas. Cada paso que él daba era un paso más lejos de ella. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de perderlo para siempre, y supo, con absoluta certeza, con la claridad que solo llega cuando ya es demasiado tarde, que estaba cometiendo el error más grande de su vida, y aún así no se movió. Sus pies parecían clavados al suelo, su cuerpo paralizado por años de miedo y autoprotección. La cobardía que había cultivado durante 28 años la mantenía en su lugar, susurrándole que era mejor así, que el dolor de dejarlo ir sería menor que el dolor de perderlo después. Mentiras, todo mentiras. Pero cuando finalmente encontró las fuerzas para moverse, Santiago ya había desaparecido entre la multitud, y Verona se quedó sola frente a la terminal con una maleta llena de ropa y un corazón lleno de arrepentimiento. Verona estaba sentada en la sala de embarque, su pasaporte en una mano y su cuaderno rojo en la otra. A su alrededor, los pasajeros se movían como hormigas, familias con niños impacientes, ejecutivos con maletines, parejas jóvenes empezando aventuras que probablemente terminarían exactamente como todas las demás. O eso habría pensado la Verona de hace 3 meses. La Verona que creía tener todas las respuestas. La Verona que no había conocido el amor de verdad. Había abierto una página nueva en el cuaderno, lista para escribir la historia número 49. Su historia. La historia de cómo había tenido el amor en las manos y lo había dejado escapar porque era demasiado cobarde para creer en él. Pero las palabras no salían. En lugar de escribir, se encontró leyendo las páginas anteriores. 48 historias de amor que habían terminado. 48 relaciones que habían fracasado. 48 pruebas de que tenía razón, de que el amor no duraba, de que era mejor no arriesgarse. Excepto que, ¿realmente eran pruebas? Por primera vez, Verona miró las historias con ojos diferentes, con los ojos de alguien que finalmente había sentido lo que era amar de verdad. Y lo que vio la sorprendió. Laura y Marcos no habían fracasado porque el amor no existiera. Habían fracasado porque él había mentido, porque había elegido la comodidad de sus secretos sobre la honestidad que el amor requería. Alejandra y David no se habían separado porque las relaciones tuvieran fecha de caducidad. Se habían separado porque nunca habían sido compatibles desde el principio, porque habían confundido atracción con conexión. Cada historia tenía una razón. Un error, una elección equivocada, pero ninguna de ellas probaba que el amor fuera imposible. Solo probaban que el amor era difícil, que requería trabajo, honestidad, valentía, que no era un sentimiento pasivo que simplemente aparecía y se quedaba sin esfuerzo. Era una elección, una que había que hacer todos los días, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil, valentía. La palabra resonó en su mente como una campana. Santiago la había llamado valiente una vez. Le había dicho que hacer las cosas a pesar del miedo era la definición misma de valentía. Y ella le había creído en ese momento. Había empezado a creer que podía ser diferente, que podía escribir una historia que no terminara en su cuaderno de fracasos. ¿Y qué estaba haciendo ahora? Huyendo.
eligiendo la seguridad sobre el riesgo, eligiendo la soledad sobre el amor porque la soledad era predecible, era una cobarde. Carmen tenía razón, Santiago tenía razón. Todo el mundo tenía razón menos ella. El altavoz anunció el inicio del embarque para su vuelo. Los pasajeros empezaron a levantarse, formando una fila ordenada hacia la puerta. Verona miró su pasaporte, luego la cola, luego el cuaderno en sus manos, y entonces hizo algo que nunca había hecho en su vida. Cerró el cuaderno, se levantó y echó a correr en la dirección contraria. Corrió por los pasillos del aeropuerto, esquivando maletas y familias y hombres de negocios que la miraban como si estuviera loca. Tal vez lo estaba, probablemente lo estaba. Pero por primera vez en su vida, no le importaba lo que pensaran los demás. No le importaba parecer irracional o impulsiva o cualquier otra cosa que siempre había evitado ser. Lo único que importaba era llegar a él, decirle lo que sentía, arreglar el error más grande que había cometido jamás. Salió por las puertas de la terminal, buscando frenéticamente el coche de Santiago en el aparcamiento. Pero las plazas estaban llenas de coches que no eran el suyo. Se había ido. Por supuesto que se había ido. ¿Qué esperaba? Le había dicho adiós. Había cumplido su promesa de dejarla ir. Era un hombre de palabra, incluso cuando esa palabra le destrozaba el corazón. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó su número. Un tono. 2, 3. Saltó el buzón de voz y la voz grabada de Santiago diciendo: «Deja tu mensaje». Fue como un cuchillo en el pecho. «No, no, no», murmuró, volviendo a llamar. Buzón de voz otra vez, y otra vez, y otra vez. Pidió un taxi con la aplicación, dando la dirección del apartamento de Santiago. El coche tardó 5 minutos, que parecieron 5 horas, y durante todo el trayecto, Verona no dejó de llamar, de enviar mensajes, de rezar a un Dios en el que no estaba segura de creer para que él contestara, para que no fuera demasiado tarde, para tener una oportunidad más de hacer las cosas bien. Cuando llegó al edificio, subió las escaleras de 2 en 2, porque el ascensor tardaba demasiado. Llegó a su puerta sin aliento, con el corazón latiéndole en los oídos como un tambor de guerra, y tocó el timbre. Nada. Tocó otra vez, más fuerte. Luego golpeó con el puño, sin importarle si los vecinos la escuchaban. «Santiago, Santiago, abre la puerta, por favor». Silencio. Verona sintió las lágrimas volver a caer. Había llegado tarde. Él no estaba. Probablemente había ido a algún sitio a lamerse las heridas, o a emborracharse, o a hacer cualquier cosa que hicieran los hombres cuando les rompían el corazón. Se dejó caer contra la puerta, sollozando. «Lo siento», susurró a la madera. «Lo siento mucho. Tenías razón en todo. El amor existe y es real y me da un miedo terrible. Pero te amo, Santiago. Te amo tanto que no puedo respirar. Y si me das otra oportunidad, si me perdonas por ser tan estúpida, te prometo que esta vez no voy a huir. Te prometo que voy a quedarme y luchar y...». La puerta se abrió de golpe y Verona casi cayó hacia adelante. Santiago estaba ahí, con los ojos rojos y el pelo revuelto, y la expresión más vulnerable que ella había visto jamás. «¿Qué has dicho?». Su voz era apenas un susurro. «Que te amo», dijo Verona, levantándose para enfrentarlo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Que te amo y que soy una idiota, y que no quiero ir a Buenos Aires. No quiero estar en ningún lugar donde tú no estés. Quiero mañanas contigo, y noches contigo, y discusiones sobre quién deja los platos sucios y reconciliaciones después de las peleas. Quiero todo, Santiago. Todo lo que puedas darme y todo lo que no sabía que necesitaba. Quiero la historia que nunca me atreví a escribir. Quiero un final que no sea un final, sino un comienzo. Quiero intentarlo de verdad, sin fechas de caducidad, sin redes de seguridad, sin ese maldito cuaderno recordándome que todo termina. Porque ¿sabes qué? Tal vez todo termina, pero prefiero 1000 veces tener algo hermoso que eventualmente termine que no tener nada en absoluto». Santiago la miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, como si tuviera miedo de que fuera un sueño y estuviera a punto de despertar en su cama vacía, solo otra vez. «Tu vuelo, que se vaya sin mí. Habrá otros trabajos, otras oportunidades, otras ciudades y otros proyectos y otras 1000 cosas que puedo hacer con mi vida. Pero solo hay un tú, Santiago Montenegro.
Solo hay un hombre que me conoce como me conoces tú. Solo hay un hombre que me ama, a pesar de mis miedos y mis muros y mi estúpida obsesión con documentar el fracaso. Y no voy a dejarlo escapar por un trabajo. No voy a ser tan cobarde nunca más. Santiago la miraba todavía, y había lágrimas en sus ojos ahora, lágrimas que no intentaba esconder. ¿Estás segura?, preguntó su voz ronca. Porque si entras por esta puerta, no voy a dejarte ir. Nunca. Me da igual lo que prometí. Si te quedas ahora, te quedas para siempre. No voy a sobrevivir perderte 2 veces, Verona. Para siempre suena perfecto, dijo ella, y lo besó. Fue un beso diferente a todos los anteriores. No había urgencia, ni desesperación, ni el tic-tac de un reloj contando los días. No había miedo, ni dudas, ni la sombra de una despedida acechando en el horizonte. Solo había amor, puro, simple, aterrador, maravilloso amor. El tipo de amor que ella había pasado toda su vida negando que existiera. Santiago la levantó en brazos y la llevó dentro del apartamento, cerrando la puerta con el pie. La depositó en el sofá y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, como había hecho la noche que le propuso este acuerdo loco que había cambiado sus vidas para siempre. «Dilo otra vez», pidió. «Te amo. Otra vez. Te amo, Santiago Montenegro. Hoy, mañana y todos los días que vengan después. Te amo aunque me asuste. Te amo aunque no sepa cómo hacerlo bien. Te amo aunque todavía tenga miedo de que esto termine algún día. Pero he decidido que el miedo no va a ganar esta vez. Tú vas a ganar. Nosotros vamos a ganar». Él sonrió entonces, esa sonrisa que la había enamorado desde el principio, esa sonrisa que había visto en la boda donde se conocieron, en la cafetería donde discutían sobre el amor, en todas las noches que habían pasado juntos, durante estos 3 meses que habían cambiado todo. «¿Sabes qué significa esto?», dijo él. «Tu cuaderno se queda en 48 historias. La nuestra no va a terminar ahí». Verona se rió, sacando el cuaderno de su bolso. Lo miró por un momento. Este objeto que había sido su armadura durante tanto tiempo, su protección contra un mundo que pensaba que solo podía herirla. Sobre eso, lo abrió en la última página y escribió algo rápidamente antes de mostrárselo. Santiago leyó en voz alta. Historia número 49, Verona y Santiago. Empezó con un trato absurdo, un cuaderno rojo y 2 cobardes que tenían demasiado miedo de admitir lo que sentían. Terminó con una carrera por el aeropuerto, una declaración en un pasillo y la decisión de elegir el amor sobre el miedo. Duración, para siempre. Estado, en progreso. Notas finales. Resulta que el amor sí existe. Y resulta que, cuando lo encuentras, vale la pena luchar por él. En progreso, repitió él besándola de nuevo. Me gusta cómo suena eso. A mí también, susurró ella contra sus labios. A mí también. Y mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas del apartamento, bañándolos en luz dorada, mientras Fernanda la planta parecía brillar un poco más verde en su rincón y las fotos familiares en las estanterías los observaban con aprobación silenciosa, Verona supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No era la prueba de que el amor no existía, era la prueba de que sí existía, y de que a veces, cuando eras lo suficientemente valiente para creer en él, cuando elegías el riesgo sobre la seguridad y la esperanza sobre el miedo, podía durar para siempre, o al menos podías intentarlo. Y eso, decidió Verona, mientras Santiago la besaba de nuevo, era más que suficiente, era todo.